Mi nombre es Esperanza Montes, tengo 22 años, y durante toda mi vida creí ser la hija abandonada de una sirvienta. Desde que tengo memoria, mis días comienzan antes del amanecer. A las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía es gris y los gallos apenas anuncian el día, yo ya estoy de pie, con un balde en una mano y un trapo en la otra, caminando por los pasillos fríos de la Hacienda San Rafael, la propiedad más grande y más orgullosa del estado. Mientras el resto del mundo duerme, yo froto el suelo de mármol, lustro los candelabros, arreglo las flores para los huéspedes. A veces, cuando la luz del sol se filtra por los ventanales, me detengo un instante, y me pregunto cómo se verá ese mismo amanecer desde las habitaciones del piso superior, donde duerme la familia Herrera. Ellos siempre fueron los dueños. Yo, solo una empleada más. Eso fue lo que me repitieron toda la vida. La señora Magdalena Herrera, la dueña, solía observarme con esa mezcla de lástima y superioridad que hiere más que un insulto. Esperanza, decía, sin mirarme siquiera, mientras yo limpiaba las ventanas del salón principal. Recuerda siempre de dónde vienes. Tu madre era solo una sirvienta. Yo te he dado una oportunidad que no merecías. Cada palabra suya era un recordatorio de mi lugar. Cada mirada suya, una cadena invisible. Patricia, su hija, tenía mi misma edad, pero no podía ser más diferente. Ella era el reflejo perfecto de una vida que jamás me pertenecería. Viajaba, estudiaba en el extranjero, se reía de mis manos agrietadas. Una vez, cuando regresó de París, entró en mi pequeño cuarto del servicio, dejó caer una pila de vestidos sobre mi cama y dijo sonriendo: «Estos ya no me sirven. Puedes quedarte con ellos. Aunque dudo que tengas dónde usarlos». Rió. Su risa sonó como un cristal que se rompe por dentro. Aquella noche, mientras cosía uno de esos vestidos bajo la luz temblorosa de una vela, juré que un día saldría de allí. Que tendría una vida distinta. Que no volvería a agachar la cabeza ante nadie. Pero por ahora, solo tenía mis estudios nocturnos en contabilidad, mi trabajo interminable y una fuerza silenciosa que ni la humillación diaria podía apagar. Al final del día, cuando el reloj marcaba las 9 de la noche, mis pies sangraban y mis manos temblaban, pero yo aún abría mis libros. Cada número, cada fórmula, era una promesa de libertad. En silencio, entre cuentas y lágrimas, me repetía: «Esto no será para siempre». Una madrugada, mientras limpiaba los cristales del salón principal, la señora Magdalena se acercó. Observó mi reflejo en el vidrio y murmuró con frialdad: «Tu madre trabajó aquí. Murió aquí. Quizás tú también lo hagas». No respondí. No podía. Solo apreté el trapo con fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Por dentro, algo se rompió. Y en ese mismo instante, sin que ella lo supiera, también algo nació. Mi determinación. Mi rabia contenida. Mi deseo de saber quién era realmente. Porque aunque no lo sabía entonces, cada paso que daba por esos pasillos, cada lágrima que caía en ese suelo frío, me acercaba sin saberlo a una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Una verdad que me convertiría, algún día, de sirvienta en dueña. Y fue justamente ese deseo de empezar de nuevo, de limpiar no solo los suelos sino también mi alma, lo que me llevó a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Bautizarme. Nunca imaginé que el agua bendita revelaría la verdad que llevaba escrita en mi sangre. Cuando terminé mis estudios nocturnos en contabilidad, nadie los celebró. No hubo abrazos, ni felicitaciones, ni una cena especial. Solo el mismo silencio pesado de siempre. Y la voz de la señora Magdalena resonando desde el comedor: «Apaga las luces del pasillo antes de irte, Esperanza». Pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, no me sentía solo una sirvienta. Tenía un título en mis manos, y una promesa en el corazón. Con el tiempo, la señora Herrera decidió dejarme encargar de las finanzas de la hacienda. Al principio, creí que era un gesto de confianza. Más tarde entendí que era conveniencia. Nadie trabajaba tanto ni con tanta precisión por un salario tan bajo. Sin embargo, yo me entregué por completo. Revisaba cada factura, cada gasto, cada número que pasaba por mis manos. Fue así como descubrí la primera mentira.
Un proveedor de fertilizantes cobraba el doble del precio real, con la aprobación de un capataz cercano a Patricia. Fui al despacho de la señora Magdalena con los documentos en la mano. Señora, mire esto. Nos están robando. Ella ni siquiera levantó la vista de su taza de té. ¿Robando? No digas tonterías, Esperanza. Deja los papeles ahí y sigue trabajando. Su tono fue tan seco, tan cortante, que supe que ella ya lo sabía. A partir de ese día, algo se encendió en mí. No una rebeldía abierta, sino un fuego silencioso. Decidí demostrarle que podía hacer lo que ella nunca imaginó, hacer prosperar su hacienda mejor que ella misma. Propuse abrir el lugar al turismo rural ecológico, convertir los establos viejos en habitaciones, crear rutas de flores y senderos guiados. Nadie lo creyó posible. Patricia se rió abiertamente en el desayuno. ¿Turismo? ¿Quién va a querer venir a esta finca perdida para ver vacas y barro? Pero lo hicieron. Y vinieron en masa. En un año, los ingresos se duplicaron. Los huéspedes dejaban cartas agradeciendo la hospitalidad, el orden, la calidez del lugar, cosas que yo cuidaba en silencio, sin firmar, sin reclamar crédito alguno. Un día, don Carlos, el abogado de la familia, vino a revisar los libros. Pasó horas examinando mis cuentas, mis reportes, mis proyecciones. Al final, sonrió y me dijo: Esperanza, tienes un don. No conozco a nadie que entienda los números como tú. Los Herrera son afortunados de tenerte. No supe qué responder. Solo sonreí con educación, sabiendo que la señora Magdalena estaba escuchando desde el umbral. Ella intervino enseguida, con ese tono que mezclaba orgullo y veneno. Solo está haciendo su trabajo, don Carlos. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Es lo mínimo que puede hacer. El abogado guardó silencio. Yo también. Pero por dentro, mi corazón se llenó de una mezcla de rabia y tristeza. Porque en ese momento comprendí que, sin importar cuánto diera, nunca sería suficiente para ellos. Esa noche, al cerrar el libro de cuentas, levanté la vista y vi mi reflejo en el cristal. Las luces del salón se apagaban una a una, y en el vidrio solo quedaba mi rostro cansado, manchado de polvo, pero con una chispa que antes no estaba. La chispa de quien ha visto la verdad. Ya no soñaba con ser aceptada. Soñaba con ser libre. Fue entonces cuando el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, me habló de la preparación para el bautismo. Un nuevo comienzo, dijo con voz serena. Una forma de limpiar el alma de lo que no elegimos, de dejar atrás el peso de lo que otros nos hicieron creer que éramos. Y yo lo sentí como una señal. Una oportunidad de nacer de nuevo, pero esta vez, por decisión propia. Así comenzó el proceso. Cada tarde, después de terminar los balances de la hacienda, caminaba hasta la iglesia del pueblo. Me sentaba en los bancos de madera, respirando el olor a incienso y a cera, mientras el padre Miguel me enseñaba sobre el perdón, la fe y la fuerza de la verdad. Yo no lo sabía entonces, pero aquellas conversaciones serían el preludio del momento más humillante y más revelador de mi vida. Porque el día de mi bautizo, todo lo que creía saber sobre quién era yo, iba a volverse polvo. Aquel día, frente al altar, el agua bendita no solo iba a limpiar mis pecados, también iba a despertar mi destino. El día de mi bautizo amaneció con un sol tibio y un cielo tan azul que parecía un presagio de paz. Había pasado semanas preparando cada detalle. Las flores blancas en el altar, los bancos adornados con cintas sencillas, el coro de niños practicando los cantos. Yo misma había limpiado el suelo de la iglesia la noche anterior, dejando todo reluciente. No lo hacía por costumbre. Lo hacía por gratitud. Por primera vez, sentía que el lugar en el que estaba me pertenecía de alguna manera. Vestía un sencillo vestido blanco, cosido con mis propias manos, hecho de una tela vieja que Patricia había dejado olvidada. Cada puntada era un pequeño acto de resistencia, un hilo que unía lo que fui con lo que aspiraba a ser. Cuando me miré al espejo antes de salir, apenas reconocí a la muchacha que veía. Ya no era la sirvienta de los Herrera. Era alguien que estaba a punto de renacer. La iglesia del pueblo se llenó más de lo esperado. Mis compañeros de la universidad nocturna, algunos empleados de la hacienda,
incluso los niños del coro. La señora Magdalena llegó unos minutos antes de la ceremonia, vestida con un traje negro, como si asistiera a un funeral. Su hija Patricia la acompañaba, revisando el teléfono con desgano. «Espero que esto sea rápido», murmuró. Yo fingí no escucharla. El padre Miguel me sonrió al verme entrar. «Hoy comienza tu nueva vida, Esperanza». Yo asentí, sintiendo como el corazón me latía con fuerza bajo el pecho. No era miedo. Era una mezcla de nervios y fe. Por primera vez, iba a ser vista. No como sirvienta, sino como mujer. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Justo antes de empezar la ceremonia, un murmullo recorrió la iglesia. El obispo de la diócesis, Monseñor Rodríguez, había llegado de improviso para asistir a la misa. El padre Miguel se apresuró a recibirlo. Nadie entendía por qué estaba allí, pero todos parecían emocionados por su presencia. Yo solo pensé, ¡qué bendición! No sabía cuán equivocado estaba. La ceremonia comenzó. Las palabras del obispo resonaban firmes entre los muros antiguos. Queridos hermanos, hoy celebramos el bautizo de una joven cuya fe es sincera y su corazón puro. Yo cerré los ojos y dejé que la emoción me envolviera. Era el momento que había esperado toda mi vida. Ser reconocida, bendecida, limpia del pasado. Pero entonces, el obispo pronunció aquella pregunta que parecía solo un trámite: ¿existe algún impedimento para que esta joven reciba el sacramento del bautismo? Un silencio respetuoso llenó la iglesia. Nadie debía responder. Era una pregunta simbólica. Hasta que escuché una voz familiar, seca, helada, elevarse desde mi lado derecho. «Sí, monseñor. Yo tengo algo que decir». Era la señora Magdalena. Su tono no dejaba espacio a dudas. Todos se giraron hacia ella. El aire se volvió pesado, irrespirable. «Esta muchacha», dijo en voz alta, «no merece esta ceremonia. No es más que la hija de una sirvienta. Nació del pecado y de la vergüenza. Yo la he criado por caridad. Pero no puedo permitir que esta farsa continúe». Sus palabras retumbaron en las paredes como un golpe seco. Sentí como la sangre se me iba del rostro. El murmullo del público creció como una ola. Vi miradas de asombro, de juicio, de lástima. Patricia, sentada unos bancos atrás, sonreía. «Mi madre tiene razón», añadió con un tono cargado de veneno. «Esperanza siempre ha olvidado su lugar». En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Toda la iglesia me observaba. Algunos bajaron la mirada, otros cuchicheaban. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Recordé cada palabra de humillación, cada madrugada limpiando sus suelos, cada día de servidumbre disfrazada de gratitud. Había soñado que ese día marcaría mi renacer. Pero lo que estaban haciendo era enterrarme viva frente a todos. Las lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas. Pero no me moví. No corrí. No grité. Solo me quedé de pie, con la cabeza en alto, mientras por dentro algo se quebraba definitivamente. Ese fue el momento exacto en que la esperanza que ellas conocían murió. Y nació otra. Una que no volvería a agachar la cabeza. Y justo cuando el silencio se hizo insoportable, la voz del obispo interrumpió el murmullo con una calma que heló el aire. «Al contrario, señora Herrera. Esta joven no solo merece el bautismo, sino que es la verdadera heredera de la hacienda San Rafael». Todos quedaron inmóviles. Magdalena palideció. Patricia abrió la boca sin poder articular palabra. Yo apenas respiraba. No entendía nada. Solo escuché esas palabras una y otra vez dentro de mi mente. La verdadera heredera. Y supe, sin saber cómo, que la verdad que tanto había buscado estaba a punto de salir a la luz. Aunque destruyera todo lo que conocía, lo que ocurrió después cambió no solo mi destino, sino el de todos los que alguna vez creyeron tener poder sobre mí. El silencio en la iglesia era tan denso que podía sentirse en la piel. Todos se miraban sin entender. El obispo Rodríguez dio un paso hacia el altar, con una calma que contrastaba con el temblor de las manos de Magdalena. «Monseñor, ¿qué está diciendo?», balbuceó ella, su voz quebrada. El obispo abrió un sobre grueso, sellado con cera roja.
El sonido del papel al rasgarse resonó como un trueno en el templo. Durante los últimos 3 años dijo con voz grave, hemos buscado a la legítima heredera de doña Esperanza Montes Santillán, la dueña original de la hacienda San Rafael. Y hoy, la hemos encontrado. Sentí como el aire se me escapaba del pecho. Ese nombre, Montes Santillán, era el mismo que aparecía en mi partida de nacimiento. El mismo que nunca me atreví a preguntar. El obispo me miró directamente. Tu nombre completo es Esperanza Montes Santillán. El mismo nombre que figura en este testamento, dijo, levantando el documento para que todos lo vieran, firmado hace 25 años y depositado en los archivos diocesanos. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos. Yo no podía moverme. Solo podía escuchar el eco de mi propia respiración. Señora Herrera, continuó el obispo, usted sabía quién era esta joven. Usted estaba presente cuando nació. Y, aun así, decidió ocultar su identidad, para quedarse con lo que no le pertenecía. Magdalena dio un paso atrás, pálida, como si la gravedad misma la empujara al suelo. Eso no es cierto. Yo la crié por caridad. No sabía nada. El obispo la interrumpió con serenidad, pero con dureza. Los registros médicos del hospital dicen lo contrario. Usted firmó el alta. Recibió los documentos de identidad de la bebé. Sabía perfectamente quién era. El murmullo del pueblo se volvió una tormenta. Alguien preguntó desde los bancos. ¿Cuánto vale esa herencia? El obispo bajó la mirada hacia los papeles. Según las evaluaciones más recientes, la hacienda San Rafael, junto con las propiedades asociadas, están valoradas en más de 50 millones de pesos. Además, existen cuentas e inversiones acumuladas durante 25 años. El rostro de Patricia se desfiguró. Esto es mentira, gritó, con los ojos enrojecidos. Mi familia compró esta casa. Es nuestra. El obispo la miró con compasión, pero con firmeza. No, Hea. Tu familia compró un título falso, vendido por administradores corruptos. Legalmente, nunca fueron los dueños. Yo seguía allí, inmóvil. Todo lo que había creído, todo lo que me habían hecho sentir, se derrumbaba y reconstruía al mismo tiempo. Durante 22 años había vivido como sirvienta, en mi propia casa. Recordé cada vez que Magdalena me llamó Caridad, cada vestido que Patricia me arrojó con desprecio, cada madrugada en la que limpié los pisos de mármol que ahora resultaban ser míos. Y algo dentro de mí, por primera vez, no se rompió, sino que se levantó. El obispo se acercó a mí y tomó mis manos temblorosas. Esperanza, tu bisabuela dejó claro que toda su fortuna debía pasar a su bisnieta cuando cumpliera 22 años. Ese día. Es hoy. Sus palabras fueron como una campanada dentro de mi alma. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz, cuando hablé, sonó firme. Monseñor, ¿qué debo hacer para reclamar lo que me pertenece? Solo tu firma, respondió él. Los abogados diocesanos ya prepararon todo. Patricia se lanzó hacia el altar, desesperada. Por favor, Esperanza. Fuimos como hermanas. No puedes quitarnos esto. Yo la miré, con una calma que nunca antes había sentido. No te lo quito, Patricia. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Magdalena cayó de rodillas, llorando. Esperanza, por favor. Yo te crié. Te di un techo, comida, amor. La miré a los ojos, sin rencor, pero sin compasión. No me crió como hija, señora. Me crió como sirvienta. Y hay una diferencia muy grande. El padre Miguel colocó una mano sobre mi hombro y dijo suavemente: Hija, ¿quieres continuar con la ceremonia? Asentí. Y cuando el agua bendita tocó mi frente, entendí su verdadero significado. No era solo un bautizo. Era mi renacimiento. El murmullo del público se transformó en aplausos. El coro comenzó a cantar, y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza. No sentí miedo. Solo una profunda sensación de justicia. Aquella agua no solo limpió mi alma. También lavó 22 años de mentiras. Pero el precio de la verdad apenas comenzaba a cobrarse. El eco de las campanas aún resonaba cuando la misa terminó. Nadie se atrevía a hablar.
Magdalena y Patricia seguían en el suelo, una llorando, la otra paralizada. Y yo, por primera vez, caminé por el pasillo central de la iglesia sin agachar la cabeza. Las puertas se abrieron. La luz del mediodía me golpeó el rostro, cálida y limpia, como si el mundo entero hubiera esperado ese momento para verme tal como era. No una sirvienta, sino la legítima dueña de la hacienda San Rafael. Los días siguientes fueron un torbellino. Abogados, firmas, documentos, testamentos. Las llaves de las propiedades, los sellos oficiales, las cuentas bancarias. Todo lo que alguna vez estuvo fuera de mi alcance, ahora llevaba mi nombre. A veces, en mitad de la noche, despertaba con la sensación de estar soñando. Me preguntaba si la justicia realmente podía llegar tan tarde. Y si, aún así, podía considerarse justicia. Una tarde, Patricia irrumpió en mi despacho, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Esperanza, por favor, dijo. No nos eches. Fuimos como hermanas. La miré largo rato. Recordé sus risas cruel. Los vestidos que me arrojaba con desprecio. Las veces que me llamó sirvienta cuando nadie más escuchaba. No, Patricia, respondí con calma. Nunca fuimos hermanas. Tú tenías todo. Y aún así necesitabas hacerme sentir menos. Ahora tendrás 30 días para irte. Y créeme, es más compasión de la que tú me mostraste en 22 años. Magdalena apareció poco después. Entró sin el perfume caro que solía impregnar cada rincón de la casa. Sus pasos eran pesados, sus manos temblaban. Esperanza, susurró. Yo te crié. Te di un teco, comida, amor. Por favor, no nos quites esto. Cerré los ojos un instante, dejando que el silencio se llenara de todo lo que nunca había dicho. Usted me crió, dije por fin, sí. Pero no como hija, señora. Me crió como sirvienta. Y eso también tiene un precio. Su mirada se quebró. No de ira, sino de vergüenza. Una vergüenza que ningún dinero podía borrar. Los abogados confirmaron la transferencia. Todo estaba en orden. Firmé los documentos con una serenidad que me sorprendió. El obispo me observaba desde la esquina, y cuando todo terminó, se acercó. Dios te puso a prueba, Esperanza, me dijo. Y tú has respondido con fuerza y con fe. No busques venganza. Busca justicia con dignidad. Ascendí. Y supe que tenía razón. Esa noche, caminé sola por los jardines de la hacienda. Las flores blancas que yo misma había sembrado se mecían con el viento. Cada rincón, cada piedra, cada árbol. Me hablaban en un idioma antiguo que, por fin, podía entender: pertenencia. No senki odio. No senki triunfo. Senki paz. Porque entendí que el verdadero poder no está en destruir a quien te hizo daño, sino en seguir de pie, mirarlo a los ojos, y perdonarlo sin olvidar. Antes de irme a dormir, me detuve en el salón principal. Ese mismo lugar que limpié durante años hasta dejarlo brillante. Ahora era mi oficina. Sobre la mesa reposaban los papeles firmados, y junto a ellos, un juego de llaves con una placa grabada. Propietaria, Esperanza Montes Santillán. Tomé las llaves con cuidado y murmuré. Esto no es venganza. Es justicia. Pasé de limpiar los suelos a decidir quién caminaba sobre ellos. Pero más importante aún, aprendí que el perdón no borra el pasado. Solo lo ilumina para que nunca más volvamos a tropezar con la oscuridad. Y mientras el sol se levantaba sobre la hacienda San Rafael, supe que aquel lugar, mi hogar, mi herencia, estaba listo para renacer. Igual que yo. 6 meses después, la hacienda San Rafael ya no era la misma. Ni sus muros, ni su gente, ni yo. Donde antes había silencios y órdenes secas, ahora se escuchaban risas, música, y el sonido constante del trabajo bien hecho. Los campos florecían. Las fuentes volvían a correr agua cristalina. Los empleados, los mismos que un día trabajaron conmigo hombro a hombro, ahora caminaban erguidos, con salarios justos y dignidad recuperada. La cocina, que alguna vez fue mi refugio en las noches más duras, estaba ahora dirigida por María, la cocinera de toda la vida. Cuando le dije que sería la nueva administradora,
Me abrazó entre lágrimas. Señorita Esperanza, dijo sollozando, su abuela estaría tan orgullosa de usted. Sus palabras me atravesaron el alma. Porque por primera vez, alguien no me veía como la hija de una sirvienta, ni como la heredera rica, sino simplemente como quien soy. La señora Magdalena y Patricia tuvieron que irse. La vida las había reducido a lo que realmente eran. Personas comunes, sin privilegios ni criados. Supe que se mudaron a un pequeño apartamento en el pueblo. Y aunque muchos esperaban que las olvidara, yo no pude hacerlo. Un mes después, la vi en el mercado. Magdalena estaba distinta. Sin joyas, sin perfumes, con las manos manchadas de harina. Cuando me vio, dudó, y luego se acercó lentamente. Esperanza susurró. ¿Podemos hablar? Asentí. Nos quedamos frente a frente, entre los puestos de verduras, rodeadas del murmullo del pueblo. Quiero pedirte perdón, dijo al fin, con lágrimas verdaderas. Lo que hice fue imperdonable. Sabía quién eras. Sabía que esa casa te pertenecía. Y aún así, lo oculté. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de enfrentar mi propia culpa. Sus palabras no traían excusas. Solo verdad. Y la verdad, después de tanto tiempo, ya no dolía. La perdono, le respondí con calma. No por usted, sino por mí. Porque cargar odio sería seguir viviendo en el pasado. Y yo ya no vivo ahí. Ella bajó la cabeza, llorando. Por primera vez, no vi en ella poder ni soberbia. Solo una mujer derrotada por su propia mentira. Esa tarde, al volver a la hacienda, caminé hacia el salón principal. El mismo donde años atrás había limpiado las ventanas hasta que mis manos sangraban. Ahora era mi oficina. En la pared, colgaban 3 cosas. Una foto antigua de mi bisabuela Esperanza Montes Santillán. Mi certificado de bautismo. Y una copia enmarcada del testamento que cambió mi destino. Me quedé mirándolos largo rato. El rostro de mi bisabuela parecía observarme desde el pasado, como si aprobara cada decisión que tomé. Encendí una vela bajo su retrato y susurré. Lo logré. Tu legado está en buenas manos. Fuera, el sol comenzaba a caer. Los rayos anaranjados bañaban los jardines que siempre habían sido míos, aunque tardé 22 años en descubrirlo. El viento traía el olor a tierra húmeda, a flores, a vida nueva. Cerré los ojos. Y por primera vez, no sentí rabia, ni tristeza, ni vacío. Sentí paz. La paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Aprendí que la verdad no siempre llega cuando la pedimos. Pero siempre llega cuando estamos listos para soportarla. Que el valor de una persona no está en su sangre, sino en lo que hace con la herencia invisible de su fortaleza. Y entendí que el perdón también es una forma de justicia. Me llamo Esperanza Montes Santillán. Y esta es la historia de cómo una sirvienta se convirtió en dueña, no solo de una hacienda, sino de su propio destino.